discernimiento. Cuando el aspirante ha atendido a la práctica de la observación, que vimos la semana pasada, debe observar sistemáticamente todas las cosas en todo el mundo, deduciendo conclusiones de los actos para cultivar la facultad del razonamiento lógico. La lógica es el mejor instructor en el mundo físico, así como el guía más seguro en cualquier mundo. La lógica es el discernimiento, tenemos que aprender a discernir, estar muy atentos en todas las cosas y no dejarnos llevar por las apariencias. Cuando se practica este método de observación, es absolutamente necesario tener bien presente que solo debe emplearse para agrupar hechos y no con propósitos de crítica y nunca de crítica malévola. La crítica constructiva que señala los defectos y el modo de remediarlos es la base del progreso, pero la crítica destructiva que destruye todo cuanto toca, bueno o malo, si viene en pos de ninguna realización superior, es una úlcera del carácter que debe desaparecer. La charla y las conversaciones triviales son obstáculos y barreras. Si bien no es necesario que digamos que lo blanco es negro y hacer como que no se ve la mala conducta ajena, la crítica nunca debe hacerse con propósitos de dañar. Realmente no tenemos el derecho a criticar jamás a nadie, ni a criticar nada, porque cada cual es peor. El Señor Jesús lo dijo diferente. Dice, no mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga en tu propio ojo. Todos los seres humanos tenemos peros. Yo creo que de eso no nos salvamos ninguna, sino Jesús se salva, pero los demás no nos salvamos. Todos tenemos nuestros peros, una cosa u otra, nuestros caprichos, nuestras malas costumbres, malos hábitos, etc. Algunos se pueden ver, otros están más escondidos, pero ahí están de todas maneras. Entonces, ¿con qué derecho vamos a criticar a la ley? Ni siquiera crítica constructiva. Si uno tiene demasiada cercanía con alguien, muy amigo, un pariente muy cercano, etc., entonces, con mucha prudencia, uno puede intentar ver si la persona es consciente de ese yerro que está cometiendo y comentarlo con él muy en privado, ya no es una cosa. A mí personalmente me gusta que me digan las cosas, porque si le están viendo es porque están allí, y qué mejor que uno esforzarse por trascender sus propias limitaciones. Pero nunca critiquemos a espaldas de nadie, absolutamente nunca hagamos eso. Nosotros no sabemos qué tanto esfuerzo está haciendo una persona para luchar contra esa debilidad o ese error en el cual está viviendo. Si recordamos la parábola de la paja y la viga, volveremos de motu propio nuestra crítica contra nosotros mismos. Ninguno es tan perfecto que no necesite mejorarse. Cuanto mejor es una persona, menos se encuentra faltas en los demás y menos se atreve a arrojar a nadie la primera piedra. A medida que uno se está esforzando en el camino, tratando de pulir sus debilidades, sus vicios, sus errores, se vuelve cada vez más tolerante con los demás. No importa lo que los demás hagan, uno sabe que esa persona está también en su camino, que esos errores le habrán de producir problemas, dificultades, dolor,
y eso le ayudará a enderezarse. La evolución es extremadamente lenta. Son miles y miles y miles y miles de nacimientos, de encarnaciones, en ese proceso de ese relativo a más absoluto perfeccionamiento. Entonces, unos habrán caminado más, otros habrán caminado menos, pero todos, sin excepción, estamos en ese sendero del perfeccionamiento. Esta ahorita que les estoy entregando está la práctica que ofrecimos la semana pasada de meditación y algo de teoría de lo que vimos la semana pasada. Si con mucha discreción a alguien muy cercano le señalamos alguna falta e indicamos el medio de corregirla, debemos hacerlo sin el menor sentimiento personal. Debemos siempre buscar lo bueno que está oculto en todos. El cultivo de esta actitud es especialmente importante. Encontrar siempre lo mejor en los demás. No buscar las manchas, busquemos lo bueno que los demás tienen. Como esa narración que habla que el Señor Jesús iba con sus discípulos por algún camino y a orillas había un perro en descomposición y todos los discípulos se alejaron con asco. Qué cosa tan horrible, qué desagradable. El Señor Jesús dijo, mirad, sus dientes parecen un rosario de perlas. Mira ese perro. El Señor Jesús siempre estaba buscando lo bueno en todo. Cuando el aspirante al conocimiento directo, obviamente eso es una parábola, ¿no? Una parábola. Que pasamos por el mundo viendo el feo a los demás. Qué cosa tan horrible que tienen. En cambio, los grandes seres dicen, pero mire que esa persona, mire esa alma tan bonita, mire que es bondadoso, mire que es servicial, mire cómo quiere a su mamá, cómo adora a las cosas. Miremos siempre lo bueno en los demás. Buena práctica. ¿Cierto? Eso es bueno. La parábola de la suegra. Cuando el aspirante al conocimiento directo ha practicado los ejercicios de concentración y de meditación durante algún tiempo, y cuando ya se ha hecho proficiente en ellos, debe dar un paso más, el discernimiento que estamos estudiando. Hemos visto que la concentración consiste en enfocar el pensamiento sobre un solo objeto. Es el medio por el cual construimos una imagen clara, objetiva y viviente de la forma sobre lo que deseamos adquirir conocimiento. La meditación es el ejercicio por el cual seguimos la historia del objeto y nos ponemos en relación con todos los detalles del mismo con respecto al mundo en general. Estos dos ejercicios se refieren de una manera imaginable a las cosas y conducen a un estado más elevado, penetrante y sutil, el desarrollo de las facultades mentales que se refiere al alma de las cosas. Entonces, concentración, meditación, discernimiento. Quien esté siempre interesado en su progreso interno, tiene que aprender a concentrarse. Somos muy disciplinados. Estamos constantemente saltando de una imagen a otra, de un pensamiento al otro. Eso nos hace muy lentos para aprender y para mejorar en muchos campos. El esoterista aprende a concentrarse. Coloca una imagen que va a servir como base de concentración. El ejemplo que pusimos, una semilla. Imaginamos una semilla. Imaginar esa semilla, por ejemplo, de naranjo. La plantamos, la sembramos. Imaginamos cómo, después de echarle agua, cae la lluvia, más la fuerza magnética de la tierra, más el calor solar, la raíz empieza a salir de esa semilla. Hacia arriba empieza a formarse un pecíolo, un tallito con hojitas, etcétera, etcétera. En fin, todos en la escuela nos mostraron cómo sale una semilla. Todos hemos visto cómo sale una semilla. La escuela era con frijol o con maíz. Entonces, tenemos que saber que en estas prácticas estamos utilizando la imaginación. Imaginar es ver, imaginar es ver.
uno está viendo todo el proceso de plantar la semilla, del nacimiento de la semilla, del crecimiento de la plántula, la forma como se convierte en árbol, cómo florece, libera las flores, sus aromas, luego se caen las flores y queda esos óvulos que se convertirán en un fruto al que a su vez tendrá semillas. Allí estamos en ese proceso de concentración y de meditación. Son dos procesos que ya se han aunado. En la concentración no dejamos perder la imagen. Mire que aquí no estamos pensando, estamos imaginando. Cuando una persona, vamos a meditar, siéntese derecho, cierre los ojos y concéntrese en el entrecejo y no piense en nada. La persona se pasa todo el tiempo no pensando en nada, está pensando. Eso no sirve absolutamente, eso no es meditar. No está concentrado, no está meditando, está perdiendo el tiempo. Eso es lo que hacen todos los grupos que hoy en día se dedican a meditar. Tenemos que elegir un tema, concentrarnos primero, y esa concentración nos lleva a la meditación. En esa meditación aprendemos mucho. Quizás uno nunca ha hecho esa meditación de sembrar la semilla y ver todo el proceso del crecimiento, desarrollo, todo hasta finalmente tener el fruto con semilla. Bueno, se concentró y meditó y aprendió. Así puede ser con cualquier tema que uno quiera. El esoterista aprende más que cualquier persona utilizando esas dos técnicas, concentración y meditación. Aprende de todo. Puede saber cualquier ciencia sin haber ido a una universidad, porque utiliza las dos prácticas de concentración y de meditación. El discernimiento nos lleva siempre a distinguir, como diría algún esoterista, lo real de lo ilusorio, a distinguir lo útil de lo menos útil, a distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo falso de lo verdadero, lo bello de lo que no es bello. Ese es el discernimiento. También es otra manera de crecer nuestras facultades internas. Cuando uno hace estas prácticas de concentración, meditación, discernimiento, al interiorizarse y estar en ese trabajo interno, los centros de energía llamados chakras, de los que hemos hablado, entran en gran actividad, empiezan a girar con más velocidad y se llenan de luz. Pues bien, esos chakras son canales a energías más sutiles y son las avenidas a nuevos estados de conciencia. Así como tenemos los 5 sentidos físicos, los chakras se convierten en esos momentos de discernimiento, de meditación, de concentración y más adelante tenemos contemplación y adoración. Se convierten en sentidos suprafísicos, intuición, clarividencia, clareaudiencia, telepatía, que son el futuro de la humanidad. Toda la humanidad, sin excepción, iremos desarrollando con el recurso de los siglos y los milenios esos otros 5 sentidos suprafísicos para completar la década de 10 sentidos, 5 físicos, 5 metafísicos, o suprafísicos, o superfísicos, es decir, más allá de lo físico. Son absolutamente naturales. En el momento estamos limitados relativamente por la ciencia, porque la ciencia solo acepta aquello que pueda derivar en un laboratorio como experiencia. Pero nosotros podemos ser científicos. Tenemos un laboratorio llamado cuerpo humano. Y de este cuerpo humano, ¿quién nos va a decir que es falso? Si tenemos momentos en los cuales telepáticamente podemos recibir o emitir información. ¿Quién nos va a decir que es falso? Si en un momento de intuición podemos percibir exactamente lo que está sucediendo a distancia a un pariente, a un ser querido, a cualquier persona. Es nuestro entrenamiento científico en un laboratorio llamado cuerpo humano. Uno puede muy fácilmente desarmar al científico. El científico dice que ellos no creen sino lo que puedan ver, pesar, tocar, palpar, medir. Y uno le dice, ¿usted ya ha visto un pensamiento? ¿Lo ha medido, lo ha pesado? ¿Quién puede negar el pensamiento? Menos un científico puede negar el pensamiento. No puede negarlo. Pues un científico se mantiene pensando a todo momento. ¿Quién no ha sentido? Y valga la redundancia, un sentimiento. ¿Quién no ha sentido amor?
amor por una persona, amor por los seres queridos, amor por el hijo, la hija que nació. ¿Quién no lo ha sentido? Científicamente se puede demostrar, no se puede demostrar, pero existe. Entonces, por eso el esoterista se para muy bien en el mundo físico para poder otear lo suprafísico, porque todo está íntimamente relacionado. Materia y energía son los dos polos de la misma cosa. La energía no se puede ver, ¿se puede medir? Sí, claro que se puede medir. Potencial energético, diferencial de potencial, se puede medir. Pero la energía se puede transformar en materia, así como la materia se puede transformar en energía. El uranio 235 empieza a liberar su radiación, calienta una piscina. Esa ebullición hace que el vapor mueva turbinas y se produce electricidad. 1 kilo de uranio en una bomba atómica produce una carga de energía igual a 20 toneladas de dinamita, 20.000 kilos de dinamita. Todo es transformable. Ese uranio, después de mucho tiempo de estar allí liberando radiación, entonces muta su fórmula química, pierde átomos y se convierte en un elemento de menor poder, que es el plomo. O se puede convertir en oro, etcétera, etcétera. Esa es la mutación eterna de materia-energía y de energía en materia. Y en nosotros, además, esa mutación de materia en energía y de energía en materia da un resultado: conciencia. La conciencia es la experiencia que operemos a lo largo de cada una de las vidas. Esa es la conciencia, es la suma total de las experiencias. Pero más que conciencia, la Escuela Rosacruz habla de senso-conciencia, porque en la finalidad de la evolución es desarrollar sensibilidad y conciencia. Sensibilidad es todo lo que desarrollemos de amor. Amor no tiene que ver con sexo, ni tiene que ver con el apego pasajero que tenemos por una persona o algunas personas. El amor es omniabarcante, el amor es universal, el amor es eterno. El amor nos debe llevar a sentir dentro de miles de años la unidad con toda vida. Amar con igual intensidad al mendigo que al hijo, con igual intensidad al extranjero que al nacional, con igual intensidad a la persona que nos odia y nos maltrata de la persona que nos quiere. Eso ya es amor. Eso es parte de nuestro glorioso futuro, de nuestro glorioso destino, para unificarnos con todos, con toda la creación. Sensibilidad y conciencia. ¿Resultado de qué? De la experiencia. Cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, todos van dejando un estado de conciencia. Y así vamos creciendo, nos vamos nutriendo. Nacemos todos con una serie de tendencias, buenas, regulares y malas, con una serie de capacidades. El hecho de que las aprovechemos o no las aprovechemos depende solo de nosotros y de nadie más. Que hay limitaciones, la vida nos muestra muchas limitaciones. A veces uno quisiera ser ingeniero espacial, pero la vida solamente le permitió llegar a ser carpintero. Bueno, en el pasado no se esforzó lo suficiente, aprovechando todas las oportunidades que la vida le daba para aprender, trascender, crecer. Entonces ahora, por más que se quiere esforzarse, trascender, no avanza mucho. Esa limitación, que es solamente algo momentáneo, porque la evolución es eterna. Estamos en un esquema de evolución que no podemos decir que sea de miles de millones de años, porque es la eternidad en sí misma. No miles de millones de años, que son muy poquito. Entonces, ¿qué son 50, 80, 90, 100 años aquí en este mundo? No es absolutamente nada. A uno le parece muy horrible. No, es que la vida no me da oportunidades. No, es que yo vivo muy enfermo. No paso sino de cirugía a cirugía. No me quiere ni la suegra con decirle. Entonces yo les diría, esto es un milisegundo en la evolución, eso no es nada. Eso no es nada. Ya llegará el momento.
De que uno cuando le toque ser suegra, ¡ah, qué tierno! ¡Oye, muchacho! ¡Quiera, muchacho! No, esa no era, esa no era. Ese es el camino de los Rosacruces, es el camino de los esoteristas. Mejorar, mejorar, cuidar la salud y mejorarla. Aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece, no dejar pasar absolutamente nada. De aprender, de trabajar, de hacer, de servir. Eso es un estudiante de Rosacruz genuino. Un estudiante de Rosacruz va a la teoría y la teoría le lleva a la práctica. Un estudiante de Rosacruz aprende a cuidar su organismo, no solamente la nutrición justa, correcta, adecuada, sino el descanso también. El no abusar de su organismo, manteniéndolo borracho, manteniéndolo drogado, desgastándose sexualmente. Porque todas son energías que fluyen en nosotros y tenemos que cuidarlas y respetarlas. Si nos entregó la divinidad de este cuerpo, dentro del espíritu, para que adquiramos experiencia y con él reducirse en su conciencia, pues ¿por qué lo estamos desaprovechando? Aprovechémoslo, cuidémoslo. Que llega el momento en que uno se envejece y el cuerpo ya no es lo mismo que cuando tenía 20 años. Es lógico, es natural. Pero no es culpa nuestra, sino que es el proceso normal de la evolución, que todo envejece, todo se cristaliza, todo se endurece y hay que abandonarlo para buscar una forma más adaptada, mejor. Esa es la función de nacer una y otra vez. Si uno se mantiene en un cuerpo eternamente, entonces ese cuerpo no le permitiría a uno obtener todas las experiencias y el aprendizaje que uno necesita. El venir una y otra vez como bebé y modelar ese cuerpo vida tras vida, hacerlo cada vez un instrumento mejor adaptado para uso del espíritu. Ese es nuestro camino. Esa es la evolución. ¿Sabe que nos pongamos tristes porque nos tenemos, entre comillas, que morir algún día? ¡Qué caray, ni qué caray! Rico, deja uno ese cuerpito que ya está maltrecho y ya tendrá otro cuerpito nuevo, más bonito, más elegante. Tened en cuenta que se nace una vez como varón, y a la siguiente como dama, y a la siguiente como varón, y a la siguiente como dama. Y los varones, ustedes deben decir ahora, hay mis ojitos para la próxima vida. Ahí me dicen, es que las mujeres. Digo, que hace tanto que usted fue una vieja y se le pegó tanto al marido que tenía al lado que ahora vea. Aproveche, aprenda la lección. Aprenda la lección. Le dicen, es que ya son tan difíciles. Digo, pero es que cuando ya fueron hombres, fueron difíciles. Hombres difíciles, caprichosos y todo. Entonces, capaz nos metamos en eso de que no, que es que las mujeres tal cosa, que los hombres tal cosa. No. Hoy somos mujeres, hoy somos hombres, mañana seremos mujeres, mañana seremos hombres. En esa ley eterna de secuencia. Porque el espíritu, que no tiene sexo, necesita nacer en cuerpo masculino, en cuerpo femenino, para aprender la mayor cantidad posible de experiencias que redundarán en conciencia. Y mejórense en su conciencia. Entonces, para eso venimos una y otra vez. No nos pongamos tristes, en una sola vida no podemos estar en la talla del Señor Jesús, porque no es posible, porque la naturaleza no da salto. Es una semilla que usted la sembró aquí, mañana no mide 20 metros llena de frutos. No, es un proceso que tarda mucho tiempo. Así es, nuestra semilla espiritual, para convertirse en ese árbol portentoso de un ser de luz, como puede ser Jesús, o Buda, o Krishna, por muchos que uno también lo haya conocido en el pasado de la historia, es una semilla que se va desarrollando poco a poco, vida tras vida. Entonces nos pongamos tristes si no somos maestros la próxima semana, si no tenemos las grandes facultades y poderes la próxima semana, porque ese no es la finalidad de la evolución. La finalidad de la evolución no es tener poderes, que los vamos a tener como una frecuencia natural del desarrollo. La función de la evolución, como dijimos la semana pasada, no es ser felices. Ese es un valor añadido, cuando aprendemos por ley de causa y efecto a tratar bien a los demás, cuando sembramos armonía, salud, prosperidad, entonces vamos a cosechar todo eso, felicidad.
pero la felicidad no vino a ser feliz. Todos esos conferencistas que están cobrando 200, 500 mil pesos por un cursito, les dicen es que la finalidad de la vida es la felicidad, están mintiendo y robando la felicidad. Esa no es la finalidad, la finalidad es adquirir experiencia. La felicidad es un valor agregado que depende de nosotros, solo de nosotros, y nada más que de nosotros. No depende de nuestros padres, ni depende de los sacerdotes, ni depende de los políticos, depende solo de nosotros. Sembramos lo que cosechamos, nada más. Pero tampoco vinimos a sufrir, esa no es función de la evolución. Eso es un valor agregado que nosotros mismos hemos sembrado. Sufrimos porque hemos hecho sufrir. Tenemos enfermedades porque no hemos cuidado nuestro cuerpo. Tenemos pobreza porque desaprovechamos las oportunidades que la vida nos ofreció en otras vidas, en otras encarnaciones. Entonces, eso es valor agregado. Eso se convierte en experiencia. La experiencia en conciencia. Y en futuras encarnaciones, habiendo ya cancelado en esta encarnación las deudas difíciles que nosotros hayamos sembrado, ya vendremos con borrón y cuenta nueva a volver a sembrar, a seguir sembrando. Decidamos desde ahora qué es lo que vamos a sembrar cada día, con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Seamos muy cuidadosos, qué estamos sembrando, qué vamos a sembrar cada día, porque eso es lo que vamos a cosechar. No existe una divinidad injusta, la divinidad existe, es la razón de ser del universo, pero no es justa. No les da a unos todo y a otros les quita todo. No, Señor. La divinidad nos dio el libre albedrío. Nosotros sembramos nuestro destino y cosechamos lo que hemos sembrado. Depende de nosotros. Eso es filosofía Rosa Cruz. Eso es esoterismo. Eso es la palabra tabú en Colombia desde la Constitución del 91. Palabra llamada ocultismo. En Colombia está prohibido hacer ocultismo, eso da cárcel. Imagínense, retrocedimos como 800 años nuevamente a la época del oscurantismo, cuando los ocultistas eran quemados. Aquí no los queman, aquí los meten en la cárcel. Entonces decimos esoterismo, decimos filosofía, Rosa Cruz, decimos que queremos mejorar en nuestros caminos. La siguiente práctica que menciona el autor se llama contemplación. En la contemplación no se necesita imaginar para conseguir la información deseada, como ocurre en la meditación, concentración y discernimiento. La contemplación consiste en mantener el objeto ante la visión mental y dejar que el alma de aquel nos hable. Reposamos tranquilamente, con la mente alerta, la imaginación, porque esto todo es con la imaginación. Esperando la información que vendrá con toda seguridad si hemos alcanzado el debido grado de desenvolvimiento. Entonces la forma del objeto parece desvanecer si vemos únicamente la vida en el trabajo. La contemplación nos enseñará todo lo referente al aspecto vital, así como la meditación nos enseñó lo referente a la forma. Esto ya son palabras avanzadas. Cuando ya llevan muchos años de prácticas de concentración, meditación, discernimiento. Entonces, en la contemplación se trata de comulgar con la vida misma. Veamos el ejemplo de la semilla. Nosotros decíamos hace 2 semanas que uno coloca con la imaginación esa semilla de naranja, por ejemplo, en la palma de la mano, con la imaginación. Antes de sembrarla. Pues bien, en la práctica de la contemplación vamos a tener ante nuestra imaginación esa semilla en la palma de la mano. Vamos a tenerla allí. Solo la semilla, mirando la semilla, atentos a ella, hasta que llegue el momento en que el estudiante pueda ver internamente la vida latente en la semilla. Observará líneas de fuerza, observará remolinos de energía, observará rayos de luz que incluso físicamente no se pueden describir. Entonces, entenderá cómo es que la vida subyace en la forma, cómo es energía pura la que está latente en la semilla. ¿Qué es energía pura?
que es la vida del universo, la vida cósmica, es la que estimula el proceso de división celular gracias a la acción de la tierra, la luz, el agua, el calor del sol, hace que la vida estimule el DNA para que todo ese proceso de mitosis, la división celular se pueda dar y se produzca la planta. Entonces, esta es una práctica mucho más profunda, mucho más elevada. Cuando llegamos a este estado y tenemos ante nosotros, por ejemplo, a un árbol del bosque, perdemos de vista la forma por completo y solo vemos la vida, que en ese caso es un espíritu grupo. Nos encontraremos entonces, para nuestro asombro, aunque el espíritu grupo del árbol comprende también los diversos insectos que de él se alimentan, que el parásito y su presa son emanaciones del mismo espíritu grupo, porque cuanto más ascendemos en los dominios de lo invisible, hay menos formas separadas y distintas, y la vida una predomina más completamente, imprimiendo sobre el investigador el hecho supremo de que no hay sino una vida, la vida universal de Dios, en quien en realidad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Los minerales, las plantas, los animales y el ser humano, todos sin excepción, son manifestaciones de Dios, y este hecho suministra las bases de la fraternidad, una fraternidad que lo incluye todo, desde el átomo hasta el sol, porque todos son emanaciones de Dios. El concepto de fraternidad, que se basa sobre otro fundamento cualquiera, tal como la distinción de clases, afinidad de raza, ocupación similar, determinados grupos, etc., fracasarán, porque si el ocultista comprende claramente que la vida es universal, ella fluye en todo lo que existe. Entonces, el sentido de fraternidad es muy profundo. Toda vida, sentir la unidad con toda vida sin excepción. No que la fraternidad somos únicamente el grupito que vimos acá. Todos los seres humanos son nuestros hermanos, porque somos de la misma esencia espiritual. Nuestro espíritu, nuestra chispa divina, son chispas de la gran llama. Entonces todos tenemos la misma esencia, hijos emanados de la misma causa causor, de Dios. Bueno, preguntas que ustedes tengan, comentarios que ustedes tengan. Lo ideal, obviamente, siempre son preguntas acerca de lo que se está estudiando en el momento. Si no las hay, pero hay otras inquietudes acerca de estos temas esotéricos, se pueden hacer las preguntas. Tener en cuenta lo siguiente: jamás hagamos preguntas personales. Es que yo veo tal cosa, es que yo me siento tal otra, es que yo soy amigo del Papa. Aquí la parte privada de cada uno no tiene nada que ver con nuestro estudio. Entonces, por favor, abstengámonos de hacer preguntas personales. De la contemplación siempre se hace de manera mental, nunca se hace física. Si quiere, usted puede coger una semilla física y tenerla en su mano primero. Obviamente es valiosa también la práctica, ¿sí? Porque usted se está sintonizando con la vida dentro de la forma. Lo puede hacer. Ahora bien, hacer la práctica con una semilla física, eso lo hacen ya personas que tienen conocimientos esotéricos avanzados y que tienen mucha energía interna, mucho magnetismo. Por ejemplo, se nos ha contado de parte de ancianos que conocieron a Krumheller, un instructor rosacruz que vino a Colombia hacia 1932. Cuando él pasó por Cali, él les hizo a los estudiantes rosacruces de esa época esta experiencia. Cogió una semilla, les hizo traer una naranja, bien, traer una naranja, la partió, sacó una semilla de la naranja, la puso en su mano, elevó su mano y empezó a orar, orarle la vida universal a Dios. Luego con esa semilla hizo traer un mateo, la plantó, se concentró
concentró su energía en ese matero. Empiezan a observar cómo a los pocos minutos va saliendo el arbolito de naranja, la matica naranja. Y así concentrado. Y esa matica creció y se volvió frondosa en ese matero. Y siguió concentrado y floreció hasta que finalmente terminó con naranjitas. Y se lo regaló a los estudiantes. Esos ya son personas, ya son palabras mayores, son personas que se han entrenado durante muchas vidas para aumentar su potencial energético interno. Todos tenemos un potencial energético, pero tenemos apenas la carga necesaria para sobrevivir, la carga necesaria con la cual engendramos nuestros hijos, que no son nuestros hijos, son hijos de la vida. La carga necesaria para poder caminar, pensar, hablar, hacer la digestión, etc. Pero bajo el entrenamiento esotérico adecuado, la persona va incrementando esa carga energética de 1 en 10, de 10 en 100, de 100 en 1000, de 1000 en 10.000, en 1.000.000, etcétera, etcétera. Va aumentando esa carga energética, vida tras vida, hasta que llega el momento en que puede hacer prodigios. Yo no sé, este mago inglés Dynamo, También. Dynamo en español. Yo no hablo mucho. Pues él hace la multiplicación de los panes y los peces. Si no, Jesús lo hizo. Traigan un pez y 5.000 pescados para la gente. Este llega en un tarro vacío y empieza a sacar 1, 10, 100, 1000 pescados. Ese no lo logró ahorita, esos son cosas que traen de muchas vidas. Que estas personas, de vez en cuando el mundo conoce gente así, para que la gente se dé cuenta de las palabras del Señor Jesús. Las cosas que yo hago las haréis vosotros y cosas más grandes haréis. El Señor Jesús caminaba sobre las aguas, Dynamo camina sobre los ríos Ganges y sin problema. El Señor Jesús levitaba, Dynamo también levita, no tiene misterio. Ahora eso lo va a hacer un Dios, ¿no? Es una persona que durante muchas vidas se entrenó en fenómenos, en fenomenología, en hacer esas cosas. Entonces en esta encarnación desde muy joven le salió, le fluye, lo hace. ¿Que eso es evolución? ¿Que eso es ser perfecto? No, no. Así como una persona se dedica a levantar fierros y a tener un cuerpo súper desarrollado, eso es lo que se dedicó, eso lo hizo ser más importante que otro, no, tiene sus músculos. El otro se dedicó a estudiar y tiene sus músculos aquí metidos que no se le ve por ahí están metidos. Así sencillamente, cada persona tiene una línea de desarrollo que le es característica. Por eso unos son ingenieros, otros médicos, otros abogados, otros pintores, y así sucesivamente. Ese es el esquema de evolución de cada uno. Lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, buscar comulgar con nuestro espíritu, nuestro yo superior, que es lo que se llama esotéricamente también Cristo, para hacer lo que los grandes seres han hecho. Comulgar conscientemente con el Cristo cósmico, con la conciencia universal, con la inteligencia universal, y convertirse en voceros de la luz, para que nosotros, pobres humanos, tratemos de mejorar nuestra vida, encontrar un caminito de mejoramiento. ¿Más preguntas? ¿Sí? Concentración y meditación son diferentes, pero están ligadas. Están ligadas. Si uno se concentra y entra en meditación. Si no hay que concentrarse para entrar en meditación. Pero qué difícil. Llevamos 3 semanas sin estar, es la que todavía. Entonces, la biblioteca, Concepto la Cruz del Cosmos, el último capítulo, método para que el conocimiento directo, ahí está, concentración y meditación. Usted lo lee, usted hoy en internet, Concepto la Cruz del Cosmos, busque esa parte para que ya la discierna bien.
Otra práctica, adoración. Cuando se ha alcanzado esa altura por medio de la contemplación, comulgar con el alma de las cosas, con la vida secreta de las cosas, que es la contemplación. Cuando el aspirante ha comprendido que es verdad que Dios sustenta toda vida penetrando en todas las cosas, hay que dar aún el paso más elevado, la adoración, por medio de la cual se unirá él mismo con la fuente de todas las cosas, alcanzando por ese acto la mayor altura posible de realización, hasta que llegue el tiempo en el que esa unión permanente tenga lugar al final del gran día de la manifestación. Muy pocos seres logran ese estado de adoración, una exaltación mística en la cual es tal el sentimiento de devoción hacia Dios que la persona entra en ese estado en el cual se une con la conciencia universal. El éxtasis final. Se enseña que cuando se llega a ese estado, la persona no puede seguir en un cuerpo físico. Ningún cuerpo tolera tan altísima vibración lograda por un ser. Entonces el ser se vuelve luz. Así como se habla en textos bíblicos de aquellos profetas que se unieron a Dios, como se dice en Cábala. Es tal su estado de vibración que ya un cuerpo físico no puede retener más a ese espíritu. Entonces pasan a otros niveles de evolución mayores, mucho más sutiles. Cree el autor que si las alturas de la contemplación, cree el autor que ni las alturas de la contemplación ni de la adoración pueden realizarse sin la ayuda de un instructor. El aspirante no debe temer nunca, sin embargo, que por falta de aquel se desmorone en su progreso, si necesita molestarse en buscar el maestro. Todo lo que necesita es comenzar a mejorarse a sí mismo y continuar diligente y persistentemente en ello. De esta manera purificará sus vehículos, cuerpo físico, vital, emocional, mental. Comenzará a brillar en los mundos internos, lo que no podrá menos que atraer la atención de los instructores, que están siempre vigilantes y que muy gustosamente ayudan a todos aquellos que por sus vigorosos esfuerzos en purificarse a sí mismos han adquirido el derecho de ser ayudados. La humanidad necesita muchos auxiliares que puedan trabajar desde los mundos internos, por lo tanto, buscar y encontraréis, pero no vayamos a imaginarnos que por ir de un instructor a otro estamos buscando. Buscar en ese sentido no significa nada. Este mundo físico. Nosotros mismos debemos encender la luz que invariablemente irradia los vehículos de todo aspirante diligente. Esa es la estrella que nos conducirá hasta el instructor, o mejor dicho, la que conducirá al instructor hacia nosotros. En los estudios rosacruces, los estudios esotéricos de Oriente y de Occidente, se afirma este axioma: cuando el discípulo está listo, el maestro llega. Cuando uno empieza a buscar mejorar física, moral, espiritualmente, entonces esos seres de luz que están pendientes de la evolución del mundo, ellos se dan cuenta de todos y cada uno de los 7.000 millones de personas que estamos encarnadas. Porque la persona que está buscando empieza a irradiar una luminosidad diferente de la masa oscura general. Entonces, como los maestros, ellos pueden observar el mundo, más que físicamente, lo observan desde los mundos suprafísicos. En esos mundos suprafísicos, ellos pueden ver de esos 7.000 millones de personas que estamos actualmente aquí, en este mundo terrestre, pueden ver quiénes están empezando a brillar, indicando que están despertando, que están buscando, que quieren mejorar,
y quieren encontrar un camino. Entonces el instructor pone atención en ese pupilo, en ese posible aspirante. Si ve que esa persona persevera, entonces telepáticamente le sugiere lo que debe hacer. Ir a un sitio, ir a otro sitio, ir a tal parte donde va a encontrar un folleto, una revista, un libro, pasar por determinada vitrina donde encontrará un título de una obra y telepáticamente le sugerirá, miren, este es su camino. La persona empezará poco a poco a caminar. Después el instructor pone a esos aspirantes en contacto con algún discípulo. Ese discípulo es el encargado de instruir a esos aspirantes, les sigue mostrando el camino, más y más el camino. Les da unas pautas para que esos aspirantes sigan brillando más y empiecen a tener conciencia en los mundos suprafísicos, al entregarse al sueño. Luego ese instructor entonces, en los sueños, empezará a instruir a ese aspirante, empezará a mostrar el camino, le sugerirá prácticas, le sugerirá ejercicios, y ese aspirante irá despertando más y más y más. Ese es el proceso llamado iniciático. En ese proceso iniciático nunca hay de por medio dinero, eso es muy importante saberlo. Aquel instructor que le va a pedir platica para supuestamente dar la iniciación o dar un conocimiento muy secreto, le va a estafar. Eso también hay que ser muy prudente, muy cuidadoso. El tiempo requerido para producir resultados por medio de los diversos ejercicios varía con cada individuo, dependiendo de su aplicación. Hay personas que en otras vidas ya han hecho prácticas esotéricas y en esta encarnación, con cualquier ejercicio que le colocan y empiezan a hacerlo rápido, obtienen resultados. En cambio, otras personas, no importa que les den 100 ejercicios, 100 prácticas y las hagan todos los días muy juiciosa, ni oye, ni ve, ni entiende, porque apenas está empezando. Entonces pongo el ejercicio uso ordinario. Si yo pusiera a levantar pesas, me puedo pasar el resto de la vida levantando pesas y no voy a atacar músculos. En cambio, otra persona trae un cuerpo ya adaptado para eso, levanta pesas 2 meses y ya está gigantesco. Así son los músculos espirituales. Si en el pasado se han trabajado, en esta rapidísimo se vuelven a obtener. Si apenas se va a empezar, no es tan sencillo. Es mucho lo que hay que moler, mucho lo que hay que trabajar. Algunos están ya casi prontos. Obtienen resultados en pocos días o semanas. Otros tienen que trabajar durante meses, años y quizás durante una vida entera sin obtener resultados visibles. Pero no obstante, los resultados están allí. Y el estudiante que persiste fielmente tendrá algún día en esta o en otra futura vida la recompensa de su paciencia y de su perseverancia, y los mundos internos se abrirán ante sus ojos, encontrándose el morador en esos dominios en los que las oportunidades son inmensamente mayores que en el mundo físico solamente. Entonces nada se pierde, absolutamente nada se pierde en la economía de la naturaleza. Toda práctica de oración, concentración, meditación, etcétera, que realizamos, toda práctica, sin excepción, da un acumulado. Ese acumulado se mostrará en esta o en alguna otra futura vida, pero siempre da resultados. De manera que no temamos jamás que vaya a perderse nada del esfuerzo que estamos realizando. Desde entonces, despierto o dormido, a través de todo lo que la persona llama vida, encarnación, y lo que llama muerte, su conciencia será ininterrumpida. Eso es finalmente lo que se llama la iniciación. Cuando ese aspirante, ante una vida de servicio, de ennoblecimiento, de pureza, de castidad, de sublimación, llega el momento en que mantiene la continuidad de la conciencia. Es decir, la persona se acuesta a dormir y es consciente de esos mundos tal como es acá, exactamente igual. Actúa allá, que sabe dirigir y actuar adecuadamente en lo que le toca hacer allá. Aquí igualmente.
La persona fallece, no importa, pasa a esos mundos perfectamente consciente al seguir su trabajo, su evolución. Se llama la continuidad de conciencia y lo que se llama esotéricamente la iniciación. Iniciación no es llegar a un grupo y que en ese grupo, mediante determinada ceremonia o determinados requisitos, digan que ya son iniciados. No. Tal vez inició en ese movimiento, pero no es un iniciado. Un iniciado es una persona de una conciencia superior al común que se tiene en la humanidad. Llevar una existencia continua, consciente, beneficiándose de todas las condiciones que permiten un avance más rápido hacia puestos de mayor responsabilidad para ser empleados en beneficio de la humanidad. ¿Preguntas? Yo quiero hacer dos preguntas. Sí, señora. Este maestro que usted habla, que si no se consigue aquí, espiritualmente está presente en la vida de uno. El maestro siempre está presente en la vida de todas las personas. Pero solo tomará contacto el maestro con el discípulo, no el discípulo con el maestro. El maestro con el discípulo cuando el discípulo esté listo, cuando esté maduro y no antes. Porque los maestros tienen misiones muy importantes en el planeta. Demasiadas cosas, demasiado trascendentes. No pueden estar pendientes de nosotros que hoy sí y mañana no. Hoy estamos muy espirituales y mañana estamos muy mundanos. Hoy estamos con unas ganas de hacer nuestra meditación, nuestro trabajo, de servir, y mañana, mejor vamos a dormir, o tomamos unos traguitos, o más por el estilo. Entonces los maestros no pueden estar con las personas volúmenes. Todos sin excepción, todos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos, dependemos de alguno de los maestros, que no son muchos, son 7 maestros de muy elevado rango. Esos maestros a su vez tienen unos discípulos, que son los chelas, también tienen muy elevado rango. Esos a su vez tienen otros discípulos, que llaman los lanús, tienen también un elevado rango. Y después tienen todos los instructores de todo el planeta. Entonces es una pirámide, en donde toda la humanidad, sin excepción, depende de alguno de esos llamados 7 rayos. Y en la cúspide de cada uno de esos rayos hay un instructor, que se llama los maestros de sabiduría, en donde el Señor Jesús, el Señor Jesús es uno de esos 7 maestros de sabiduría. Otra pregunta. ¿Ese maestro le habla a uno y le muestra a uno en sueño las cosas de los mundos que usted habla? Solo en la iniciación, solo cuando es iniciado. Antes de ser iniciado, el maestro jamás toma contacto con ese discípulo. Lo hace a través de un chela o de un lanú o de un instructor, pero no lo hace directamente. ¿Y cómo se puede conocer cuando hay una persona de esas allí presente? Aquí estamos. A nivel espiritual. Mire, para uno saber que está en contacto con un ser de estos tan elevados, uno mismo sabe, los demás no saben, uno mismo sabe si uno es un ser de luz, si uno es un ser puro de pensamiento, palabra y obra, si uno es una persona sin caprichos, sin berrinches, sin odios, sin rencores, sin rabia, sin molestias, sin angustia, sin miedos, sin celos, sin envidias. Uno sabe si ha dedicado la vida a una vida de pureza, de castidad, de sublimación. Uno sabe si ya está lleno de luz, sus centros de energía, porque los ve, esos centros de energía llenos de luz. Se desprende de su cuerpo a voluntad y de su cuerpo radiante de luz. Entonces el momento ya sabe que es merecedor de ese ser, tomar contacto con él. Así es como uno sabe. Es fácil. Mientras no se cumplan esos requisitos, honestamente les digo, no es posible tomar contacto con un maestro. Que diga, yo hablé con el Mahachohan, yo hablé con el Adepto KH. No es que en los sueños vino el maestro Moria a instruirme. Está hablando, hablemoslo. Cuando me está hablando carrera. Porque los maestros no pueden estar pendientes de nosotros simples humanos mundanos, llenos de caprichos, de rabia y de cosas.
Por eso tienen que utilizar o chelas, o la luz, u otros discursores. Yo sé que entre la alegría y el gozo hay una diferencia. La alegría es más bien pasajera, el gozo es permanente, es interno. Este gozo interno se puede manifestar como una señal de luz, de, ¿cómo dijera? Bueno, de estar como uno buscando la señal o no sé. Sí, ese contentamiento permanente indica que estamos en buen camino. Indica que estamos en buen camino. Eso es correcto. Ahora, tener un contentamiento permanente. Si además del contentamiento la persona tiene un cuerpo físico lleno de enfermedades y dolores, si tiene problemas económicos, si tiene problemas familiares, si tiene problemas morales, y además de eso mantiene ese contentamiento, esa persona está en el muy buen camino. Pero si el contentamiento está, cuando uno está rodeado de felicidad, entonces no es signo de progreso espiritual. El contentamiento debe permanecer ante lo que sea, ese estado de paz interior, ante lo que sea. Eso ya es una persona que está en el camino, el sendero de iniciación. ¿Qué más cositas? Pregunte, que esta es una escuela, en la escuela venimos a estudiar, se viene a aprender. Está fuera por lo que está hablando. ¿A qué horas más o menos del amanecer comienzan las plantas a emanar el oxígeno? Apenas amanece, porque la fotosíntesis solo se da cuando hay sol. Cuando amanece, cuando hay sol, se activa el proceso de la fotosíntesis para liberar oxígeno. Pero si es un día nublado. No importa. Gracias, buenas noches. Hermano.